Asfaltos de Guatemala Sociedad Anónima y Pavimentos de Guatemala Sociedad Anónima son las dos empresas de 14 constructoras señaladas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de pagar sobornos al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Ambas constructoras participaron en el concurso publicado en Guatecompras el 17 de marzo del 2017 para la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. El concurso finalizó el 19 de mayo pasado. El contrato fue adjudicado a Pavimentos de Guatemala Sociedad Anónima por 55.659.793 quetzales. El Ministerio Público señaló a dicha empresa de pagar sobornos por más de 16 millones de quetzales, montos identificados en 106 facturas en el periodo entre el 2012 y 2015. Montos que fueron facturados a nombre de la constructora Benelli Sociedad Anónima y a la constructora y agropecuaria El Florido Sociedad Anónima, empresas perfiladas de cartón por la Fiscalía. Además, identificaron que el contador Douglas Paredes llevaba el control de los pagos, en el que señala que la constructora dio el 15% en comisiones. Las facturas fueron emitidas por servicios no realizados, indicó el Ministerio Público. Asfalwa de Guatemala también es señalada por el pago de sobornos, en el que se identifican más de 12 millones pagados entre el 2012 y 2014. Comisiones que también fueron dadas a las dos empresas de cartón que la Fiscalía vincula al exministro. Pavimentos de Guatemala tiene operaciones desde el 2005, en el que se le han adjudicado 269 contratos, que representan 1.237.813.493 quetzales. El plazo para la reparación de la pista es de 4 meses, según especifica el contrato en la 7ª cláusula. Volvemos a Sin Filtro. Ha escuchado usted el reporte de Verónica Orantes, estas dudas sobre las empresas que están involucradas, luego de lo que se conoció el viernes con el caso del exministro Alejandro Sinibaldi, el llamado caso Construcción y Corrupción. Seguimos hablando del estado de calamidad de la etiqueta SF Jimmy y sin votos. El Ejecutivo se encuentra ahorita en un dilema, si seguir insistiendo con este estado de calamidad, buscar algunas otras alternativas, o qué pasaría en aquel hipotético caso que lograran las voluntades de los parlamentarios y se da luz verde a este estado de excepción, diputado. Sí, lo paradójico del asunto es que el estado de calamidad se propone en un contexto en el que vemos que el mismo esquema señalado por CICIG en cuanto al descreme de la obra gris persiste todavía como modelo operativo en el Ministerio de Comunicaciones. Ese es lo paradójico. Lo otro es usar al ejército para una función que no le compete, estar arreglando carreteras, y con el riesgo además de que la institución armada se contamine, digamos, de la corrupción y sea señalado posteriormente. Yo creo que el ejército no debería prestarse tan fácilmente a esta obra, pero por supuesto que el presidente es el comandante en jefe. Si el estado de calamidad se aprobara y después salen contaminados todos, eso va a ser un desastre para el gobierno, porque ahorita tiene el beneficio de la duda de parte del sector privado y de algunos elementos de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de la Industria, pero no así por parte de quienes son los vigilantes de sociedad civil y de varios diputados. Bueno, cuando hay río revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho. Vimos como un diputado hoy presenta una iniciativa para no pagar el impuesto de circulación. Sí. Hasta que se rescate la red vial. Hay de todo tipo de iniciativas, ¿no? ¿Qué nos dice esto del momento que se está viviendo en el Congreso de la República? Ya se sabe que las carreteras son un objetivo en este momento y están saliendo iniciativas alrededor de ese tema. Algunas con propuestas y otras que uno dice, ¿qué está pasando? Es que es una propuesta muy populista, porque miren, a ver, venía a decir no pagar el impuesto de circulación. Para empezar, el tema lo que se recauda por concepto de impuesto de circulación de vehículos en comparación con el impuesto de distribución de combustible, que es el que de verdad se debería estar ejecutando en el gasto de carreteras, es muy pequeño. Es una propuesta pues para hacerse el chilero en una coyuntura particular. 800 millones y solo dan 500. ¿Sí? O sea, mientras que en el impuesto de circulación de distribución de combustibles, ese es el impuesto que en teoría
Debería estar destinado para se eso. le asigna directamente a Covial para el mantenimiento Pero de que las vemos que carreteras. en el modelo no llega a su objetivo. Porque para empezar, Covial es un fideicomiso, no se puede fiscalizar, no sabemos cuáles son las negociaciones internas de Covial, digamos que ese es como ese pantano negro, en donde ahora estamos empezando a ver que efectivamente es un pantano más negro de lo que pensábamos. Entonces, yo creo que aquí deberíamos de estar discutiendo esas alternativas intermedias, por ejemplo. Como tenemos una crisis y como el modelo actual que es demasiado restrictivo, pone demasiados candados, busquemos alternativas intermedias. Por ejemplo, ok, te voy a dar cheque en blanco para gastar, pero te voy a poner una comisión de fiscalización a la par. Y esa comisión de fiscalización tiene la capacidad de vetar cualquier compra que hagas. Ahí hay una alternativa. Otra alternativa, juguemos con los plazos. Otra alternativa, identifiquemos específicamente cuáles son los contratos que hay que reducir su alcance, limitar o adecuarlo o decrecentar su monto, que específicamente el Congreso se pronuncie sobre esos contratos para darle un respaldo jurídico al Ministerio y que sobre ello se pueda contratar el día de mañana mantenimiento, pero hacerlo concreto, específico, porque si no yo le estoy dando un cheque en blanco para que hagan lo que quieran. Y que el Ministerio, Pero entonces, que el Ministerio de Finanzas también aclare qué partidas van a ser sacrificadas en esos movimientos financieros que van a hacer. Pero entonces yo digo, cuando hay una propuesta concreta, específica como la que ustedes plantean, no hay chance a la arbitrariedad y a que exista o se cuele un corrupto por ahí. Entonces, no es tanto que no hay chance. Si no se presenta, Se pareciera reduce. que, si no se presenta, pareciera que están buscando que exista esa posibilidad para hacerle el favor a alguien. Esa es la duda. Es que por eso les digo, miren, lo que pasa es que el tema de los estados de excepción, como ya lo explicaba el diputado Velázquez, de entrada es cuestionable si yo puedo hablar de un estado de calamidad para un bien público. Las calamidades están asociadas a desastres naturales. Que eso ya lo mencionaba el diputado Oliverio Entonces, García. de entrada aquí hay un gran signo de interrogación. Okay, pero bueno. El segundo problema de carácter político y de percepción es que cualquier cosa que huela a estado de excepción, por el historial que hemos visto en los últimos 10 años en este país, es una receta de corrupción. Entonces también hay que reconocer que el gobierno apostó por una receta que implicaba navegar contra la corriente. Pero tercero, y para terminarla de amolar, es pasar otra vez, o sea, venir a pedir un cheque en blanco, cuando no deberían de estar pidiendo un cheque en blanco, deberían de estar diciendo, mira, flexibilízame el gasto en estos puntos. Déjame revisar estos 3 contratos, déjame limitar estos otros, déjame reducir el plazo de contratación en estos otros. En estos 3 contratos, como si necesito hacer una licitación, reducime el plazo. O en estos otros, como de verdad necesito hacer una intervención inmediata, solo para estos 2, déjame saltarme la ley de contrataciones, pero a la par poneme una comisión de fiscalización que vaya a ver que efectivamente todo se esté haciendo bien, que no esté sobrevalorado, etcétera, etcétera. Y si cometo un error, que la comisión no me pueda vetar. Esa era la alternativa. Lo que pasa es que implicaba meterle más tiempo, más planificación, más cabeza, más detalles, más controles, o sea, Más cabildeo. más cabildeo. Ahora, si se presenta, por ejemplo, una propuesta alternativa de UNE, aquí también se cae un poco con qué solvencia tiene la Unidad Nacional de la Esperanza para presentar propuestas de fiscalización y de controles, cuando en su gestión, en su administración, ya lo hablamos acá, se hicieron cosas y se hicieron las cosas mal, y ya vemos los resultados. ¿Alguna propuesta que venga de fuera para rescatar la red vial que no tenga esa carga política o esa sospecha de que sea para beneficiar a uno u otro amigo, puede existir en este momento en el Congreso de la República, o es estéril el debate porque usted lo mencionó, hay un choque de posiciones ahora mismo y no hay posibilidad de avance? Hay un divorcio entre el legislativo y el ejecutivo sobre este asunto. Pero mire, yo le imputo la responsabilidad de este modelo a la privatización que hizo el presidente Arzú respecto a caminos. Por eso, lo único interesante que de este decreto que manda el presidente Jimmy Morales es que recupera o intenta recuperar a caminos como el ente rector y hacer a un lado a las empresas. Y si recuperamos un modelo donde Caminos se haga corresponsable con las comunidades, con las municipalidades, y que se contrate a la propia comunidad para hacer reparaciones de tramos carreteros,
Eso sería un modelo distinto a lo que hemos venido conociendo en los últimos años, donde la privatización del modelo lo que hizo fue ese esquema de licitaciones, fue solo premiar a los grandes, olvidar a los pequeños. Por cierto, los varios empresarios constructores pequeños me están abordando para denunciar de parte del Ministerio de Comunicaciones discriminación, digamos, en la hora de las licitaciones. Y entonces hay que explorar una ruta de donde el Estado sea de nuevo el rector de la obra pública. Paradójicamente, fue durante las dictaduras militares cuanto más obra gris y más obra de infraestructura grande hubo, que ahora en democracia con este esquema privado que tenemos. Recuperar la figura de Caminos, pero también cómo garantizar que esa corrupción, que en su momento fue la que señaló a Caminos, luego pasa a las empresas donde parece que ese virus se expandió, regrese nuevamente a Caminos. O sea, yo creo que la corrupción es aquí el cáncer. El punto focal. Sí. Corrupción e ineficiencia. Porque en su momento, miren, la lógica, la Dirección General de Caminos en los años 90 era prácticamente una empresa de construcción del Estado. Pero tenía dos problemas. Que ahí la gente de Caminos se robaba el cemento, se robaba las varillas, se descomponían los camiones, en fin, digamos que toda la ineficiencia del aparato público se manifestaba en Caminos. Y segundo, había podríamos decir, una característica de obesidad en cuanto a estas empresas públicas, que muchas veces imperaba siempre un criterio de patronazgo y de clientelismo en la contratación de los ingenieros, del personal, etcétera, etcétera. Entonces había sobrecontratación de personal, la empresa era ineficiente. Por eso la lógica en los 90s, y no es de Álvaro Arzú, es de toda América Latina, porque eso pasó en todo el continente, puede decir la privatizadora. Que la institución, es que no es privatización, es el carácter subsidiario, es la subsidiariedad. El carácter de subsidiariedad es decir, bueno, Estado, tú quédate con las funciones de control, de regulación, normativa y de financiamiento. Y la función de ejecución se la subcontratas a un ente privado. Pero para que ese modelo funcionara, porque ha funcionado muy bien en otros países, en Costa Rica, en Chile, en Uruguay, la clave eran las 4 funciones: normativa, control, fiscalización y financiamiento. Aquí el problema es que el control se ha quedado pache. El financiamiento viene condicionado a que me pagas una tajada. Entonces, el modelo subsidiario yo no lo cuestiono en abstracto. Yo lo que cuestiono es que la corrupción se comió la capacidad del Estado de ejercer las funciones que en teoría le debían haber quedado a él. Y entonces, por eso es que 20 años después nos topamos con este fenómeno en donde todo este negocio de la obra gris se convirtió en un espacio permanente para la danza de los millones. Bueno, llegamos al final, se nos ha terminado el tiempo. Muy interesante este punto de Caminos y discutirlo para más adelante. Muchísimas gracias, diputado Philip, por esta conversación. A usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.